Sí, el pasaje de 2 Samuel 6:14 de la mañana dice: Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. RVR 1960. Aunque el versículo habla de la danza de David, el contexto completo, 2 Samuel 6:12 de la mañana -23, enseña un principio mucho más profundo. La verdadera prosperidad del creyente consiste en vivir bajo la presencia y el favor de Dios, no simplemente en poseer riquezas materiales. 1. El contexto histórico. El arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de Israel. Anteriormente, David había intentado trasladarla de una manera incorrecta, ignorando las instrucciones dadas por Dios, y como consecuencia murió Usa, 2 Samuel 6, 1-11. Después de ese acontecimiento, el arca permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom. La escritura dice: Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Cuando David vio que Dios estaba bendiciendo a Obed-Edom por causa del arca, comprendió que debía traerla conforme a la voluntad de Dios. Aquí aparece el primer principio. La prosperidad comienza con la obediencia. No fue el arca como objeto la que produjo la bendición, sino la presencia de Dios honrada de acuerdo con su voluntad. 2. David prosperó porque valoró más la presencia de Dios que su reputación. Cuando el arca entró en Jerusalén, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. La frase, delante de Jehová, aparece varias veces. David no estaba haciendo un espectáculo para la gente. Estaba adorando a Dios. Su alegría provenía de que Dios habitaba nuevamente en medio de su pueblo. Esto enseña que la verdadera prosperidad espiritual ocurre cuando Dios es el centro de nuestra vida. 3. Prosperar en la presencia de Dios no significa necesariamente hacerse rico. Hoy algunos utilizan la palabra prosperidad únicamente para hablar de dinero. Sin embargo, la Biblia presenta una idea mucho más amplia. Prosperar es caminar en comunión con Dios, vivir bajo su favor, ser transformado por su presencia, cumplir su propósito, experimentar paz y gozo, dar fruto espiritual. El dinero puede formar parte de la bendición de Dios, pero nunca es el centro. 4. La presencia de Dios produce gozo. David no solamente caminó, cantó, saltó, danzó. ¿Por qué? Porque donde está Dios hay gozo. Como dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Salmos 4:11 de la tarde. La presencia de Dios cambia el corazón antes que las circunstancias. 5. David se humilló delante de Dios. El rey dejó a un lado sus vestiduras reales y vistió un efod de lino. Eso significaba humildad. Él entendía que delante de Dios no era más importante que cualquier otro israelita. La prosperidad espiritual requiere humildad. Como enseña, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. 6. Mical representa el peligro de despreciar la adoración verdadera. Mientras David adoraba, Mical lo criticó. Ella juzgó la apariencia externa. David respondió: delante de Jehová, me haré aún más vil. David prefería agradar a Dios antes que impresionar a las personas. La consecuencia fue que Mical terminó estéril, 2 Samuel 6:23 de la mañana, mostrando el contraste entre un corazón que honra la presencia de Dios y otro que la desprecia. 7. La prosperidad bíblica apunta finalmente a Cristo. En el Nuevo Testamento, la presencia de Dios ya no está limitada al arca. Por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo, Dios habita en los creyentes, 1 Corintios 3:16 de la mañana. La mayor prosperidad del cristiano no consiste en tener abundancia material, sino en pertenecer a Cristo, disfrutar de su presencia y vivir para su gloria. Aplicaciones prácticas. Busca la presencia de Dios antes que las bendiciones materiales. Obedece su palabra, aun cuando implique corregir tu camino. Adora a Dios con sinceridad, no para ser visto por otros. Mantén un corazón humilde delante del Señor. No midas la prosperidad solo por el dinero, sino por el fruto espiritual, la paz, el gozo y la comunión con Dios. Recuerda que la mayor riqueza del creyente es tener a Cristo y permanecer en Él. Conclusión teológica. 2 Samuel 6:14 de la mañana no enseña un evangelio de la prosperidad. Enseña que la verdadera prosperidad nace de vivir en la presencia de Dios con obediencia, reverencia y gozo. David danzó porque comprendía que el privilegio más grande no era ser rey, sino que Dios habitara en medio de su pueblo. Ese principio sigue vigente para los creyentes. La presencia de Dios es el mayor tesoro, y de ella fluyen las demás bendiciones conforme a su voluntad.